unos instantes, 11:20, perdón. El toque de queda podría mantenerse hasta fin de año para evitar la inseguridad ciudadana, es decir, que nos mantendríamos todos con esta orden de inamovilidad a partir de cierta hora en la noche, porque los actos de delincuencia, aún sin que la cuarentena ya se haya levantado, se están manifestando en las calles y de manera muy violenta. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el trasfondo del asunto? Porque sin duda a muchas personas que sienten que son vulnerables ante la delincuencia, que en algún momento han sido víctimas de ello, pues dicen, sí, queremos sentirnos protegidos. Pero hay consecuencias y hay trasfondos. Vamos a analizarlos con el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú. General, muy buenos días. Buenos días, Mabel, y tú lo has dicho claramente. Todos nosotros, lo que somos un poco, ¿qué te digo?, leídos y estamos actualizados con las normas, sabemos que la cuarentena, por si acaso, la cuarentena son las restricciones que da un gobierno para ciertas actividades, diferente al estado de emergencia. Nosotros sabemos que inicialmente tenemos el estado de emergencia desde el 16 de marzo y ahí nos indica efectivamente que hay garantías constitucionales que están suspendidas. Vale decir, la inviolabilidad de domicilio no es garantía, o sea, ya la policía puede ingresar. El aspecto del libre tránsito de personas también se prohíbe y la policía puede intervenir. El aspecto de la libertad individual en igual forma y el aspecto del libre tránsito y reuniones sociales múltiples. Eso es estado de emergencia. Acá hemos malinterpretado lo que es cuarentena. Cuarentena, por si acaso, es el aspecto de inmovilización de una persona hasta por 14 días, que esto mayormente está, que te digo, apalancado con aspectos de salud. Pero acá no, pues hemos malinterpretado y no hemos sabido definir lo que es cuarentena. Incluso estamos viendo hoy día al presidente del Colegio Médico que dice, bueno, la cuarentena, entre comillas, como te digo, la prohibición de salir, eso no tiene razón de ser, pero ¿por qué? Porque no se ha definido qué cosa es cuarentena. Ahora, ¿qué cosa es lo que estamos aprovechando? Que si bien es cierto, se prohíbe el aspecto de movimiento y traslado libre de tránsito de las personas entre las 21 horas y 4 de la mañana, y en zonas en donde todavía estamos con esta pandemia, a partir de las 6 de la tarde, cuando se ven los resultados, dice, oye, mira, qué interesante, se ha disminuido un 80% de la delincuencia, es lógico. Pero eso es obvio, porque no hay ciudadanos en la calle, no hay que robar. A eso voy, lo primero. Lo segundo, Mabel, se supone que nosotros escuchamos de que acá iban a hacer un trabajo conjunto para controlar de que se cumplan esas disposiciones, que era Fuerza Armada y Policía Nacional. Se habló de 80.000 efectivos de la policía y 50.000 de la Fuerza Armada. Pero estamos viendo que eso se ha ido relajando de tal manera que ya no tenemos presencia militar en las calles, vale decir, la gente está haciendo lo que le dé la gana y estamos viendo, gracias a ustedes, el aspecto de las filmaciones, estos delincuentes que ven que como no hay control, oiga, suben a los techos, se sacan bicicletas por los techos, roban cosas, etcétera. Algo interesante que es bueno que se conozca, yo he escuchado acá opinólogos de Fuerza Armada, que Abra, por ejemplo, decir, no, la Fuerza Armada no está en capacidad de apoyar a la policía, dice, porque necesita dos cosas. Primero, modificar la ley. Segundo, ver el aspecto de que estos soldados que hacen servicio militar voluntario debía aumentársele la propina y que ganen como policías. Y lo tercero, oiga, que le implementen que te digo, situaciones y armamento no letal para esto. Mira, algo interesante y pocos, como te digo, estamos enterados. Un día antes de que se decrete acá el estado de emergencia, vale decir, el 15 de marzo de este año, este ministro de Defensa, Martos, publicó con la venia del presidente de la República y su firma el decreto supremo, bueno, que todos conozcamos, es el 003-2020 Defensa. ¿Qué cosa nos indica esto? Establecen efectivamente el reglamento del Decreto Supremo 1095 que establece reglas para el empleo y el uso de las Fuerzas Armadas
en el territorio nacional y habla de 2 casos. Cuando se decreta estado de emergencia y le dan el aspecto de controlar el orden interno de la Fuerza Armada, y el segundo, cuando el presidente de la República dispone el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional. Bueno, a demanda entonces, a demanda. Así es, ya, cierto. Ahora, pero es cierto que también habíamos discutido en algún momento sobre el uso de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo en la custodia de edificios importantes, sea embajadas, entidades públicas, pero también podrían ser mercados, por ejemplo, ahora que entramos a esta nueva normalidad. Claro, como te digo, aquí es tan interesante que disponen que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispongan que exista un asesor jurídico operativo, vale decir, alguien del cuerpo jurídico militar, para que ellos se encarguen, digamos, de hacer las coordinaciones y lo más interesante, ver cómo van a trabajar en los 2 casos. ¿Se puede trabajar en Segundo, conjunto? Quiere decir de que tiene que haber un planeamiento. Exacto. Si la Fuerza Armada asume el control del orden interno, la Fuerza Armada tiene que ejecutar los planes y las órdenes juntamente con la policía. Y el caso inverso, cuando sea el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional, es la Policía Nacional la que hace los planes y las órdenes, digamos, mandándose, estando al mando de todas estas operaciones, y para eso tienen el asesor jurídico operativo. Pero es a ver, más, sí, general, pero aterricemos el tema, porque la situación de pandemia es una situación, digamos, extraña, rara, no es común, nunca la hemos vivido. Entonces, hemos visto cómo han trabajado de manera conjunta durante las primeras semanas la policía con las Fuerzas Armadas. Pero lo que se está proponiendo desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa no tiene que ver absolutamente nada con la pandemia. No es un asunto de salud, es un asunto de seguridad ciudadana. Es decir, señores ciudadanos, como no queremos que la delincuencia los siga atacando, ustedes métanse en su casa a partir de las 9, 10 de la noche y no salgan hasta las 4 de la mañana. Eso se justifica en esta situación. Yo le pido, por favor, que pongamos en suspenso la respuesta porque vamos a hacer la pausa. 11:28. Continuamos conversando con el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la policía, sobre esta propuesta realizada por el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y secundada también por el ministro de Defensa, acerca de mantener el toque de queda hasta fin de año, debido a que la delincuencia se está incrementando. General, esto no significa que el Estado está renunciando a su función de poner orden en las calles, de resguardarnos y darnos seguridad. Totalmente. Lo que se debe mantener es el decreto supremo 0044, que era el estado de emergencia. Y sí, va a decir, se continúa con esas prohibiciones que te digo de las garantías personales. El aspecto de toque de queda, sí, en general, va a decir, oiga, yo voy a continuar hasta que a partir de las 9 de la noche nadie se movilice, que te digo, en el territorio nacional. Esto quizá sea positivo para que no se extienda la delincuencia, que como sabemos, estamos viendo todos los días, gracias a ustedes, el problema con la informalidad, falta de trabajo, el aspecto de dinero para los alimentos, que esto es preocupante. Y por ahí de repente apunta el aspecto del toque de queda para que no aumente la delincuencia. No sería nada raro que así como sigue esta situación, si se normaliza, pueden haber incluso hasta saqueos populares, que esto es peligroso. Entonces, bajo esa perspectiva sí, pero lo que pero no total, únicamente debe haber el toque de queda para que en los establecimientos que ya previa aprobación del protocolo de sanidad no existan más de 20 personas. ¿Por qué es esto? Porque ese es el contagio, vale decir, bares, restaurantes. Se prohíbe, lógicamente, ¿qué te digo? Todo lo que sea actividades artísticas y deportivas.
Pero lo interesante pero es son que debemos... pero son dos puntos aparte. O sea, mantener el toque de queda por un asunto de salud, porque no podemos ir a bares, porque no podemos ir a sitios nocturnos, es un punto. Y el punto es mantener protegida a la población para que no hayan contagios. Y eso puede discutirse porque vemos que otros países han levantado sus cuarentenas y sí se agrupan en restaurantes, en bares, etcétera. Eso se puede discutir. Pero lo otro es que mantengamos el toque de queda para que no aumenten los robos y la criminalidad. ¿Se justifica? No se justifica. Y acá más bien lo que debía hacer, y vuelvo a repetir, es este ministro Martos, el que el 15 de marzo de este año, en decreto supremo 003 se dio el reglamento del uso de la fuerza de parte de la Fuerza Armada a la Policía Nacional. Entonces, lo que debía hacer, si yo le escuché de que se estaban reuniendo todos los días, ministro del Interior, ministro de Defensa y los comandantes generales de la Fuerza Armada y la Policía, oiga, de inmediato formulen un plan que tiene que ver justo para la prevención de comisión de delitos, y se mantiene el estado de emergencia. Va a decir, oiga, yo puedo entrar a una casa así que se ha fugado un delincuente, puedo disponer el aspecto de la privación de la libertad, no hay ningún problema, tengo que impedir, ¿qué te digo?, el aspecto de recetación y cosas, pero lo que se ha venido consultando en los últimos días es cuál es la estrategia para el desconfinamiento, cuál es la estrategia de lucha contra la delincuencia cuando empecemos el desconfinamiento. Y parece que la respuesta es esta, ¿no? Alargar el toque de queda. Pero hay otro punto que también se puede analizar, que es que las fuerzas del orden, la policía en general, se encuentra diezmada por las bajas y por los contagios dentro del cuerpo. Eso podría ser un factor que nos haga pensar en, oye, sí, todavía no tenemos al 100% a nuestras fuerzas policiales como para salir a defendernos en la cancha. Claro, pero con el plan de operaciones para decir, bueno, ¿cuántos policías tenemos? Yo recuerdo que empezamos con 80.000 policías. Sabemos que han habido más de 7.000 contagiados, tenemos 200 muertos. Por decirte ya, que haya bajado de los 80.000, quitémoslo pues, hasta vienen 70.000 policías, ojo, de la Fuerza Armada eran 70.000, ponte que sean 60, con 150.000 efectivos para el aspecto del patrullaje y control de los puntos negros o puntos críticos, haciendo un planeamiento con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y eso hacerlo conocer a la población, y que se mantiene, eso sí, el estado de emergencia de la restricción de las garantías individuales. Yo creo que esa es la solución, pero no, lo más simple, que siga el aspecto de el estado de emergencia, que siga el aspecto que te digo de la movilización social, el toque de queda, y lógico, con eso disminuyó porque los delincuentes no van, pero sin embargo, poco a poco están viendo que si no hay presencia, ¿qué te digo?, disuasiva, esto va a ir aumentando como estamos viendo ahora. Entonces, el toque de queda no va a durar toda la vida, y cuando termine, ahí van a estar los delincuentes acechando más nuevamente, porque ya vemos que en cuarentena están en la calle. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es la estrategia que tiene la policía para enfrentar a la delincuencia cuando se levante la cuarentena? Hasta ahora no lo sabemos, y es una pena porque entendemos que no solamente es responsabilidad de la policía, sino del sistema de justicia, del sistema penitenciario, que hemos visto la mediocridad que hay lamentablemente en nuestro país, y eso no va a frenar la delincuencia. Mabelita, exigirle al ministro de Defensa y ministro del Interior que ya con anticipación, antes del 30, se tenga el plan de operaciones conjuntos de la Policía Nacional y la Fuerza Armada en apoyo de la policía a nivel nacional, por si acaso, y que eso se difunda. ¿Para qué? Para que todos estemos con conocimiento de esto, pero que mantenga el estado de emergencia, va a decir, la prohibición de las garantías personales de transitabilidad, de libertad, de aspectos de tránsito. Yo creo que la única de las formas, pero si no se pone eso en conocimiento, lamentablemente vamos a estar
¿qué te digo?, sin saber qué hacer, y esto ya debemos de conocerlo. Muy bien, general. Muchísimas gracias por estos minutos brindados. Vamos a ver qué otras discusiones se suman a raíz de esta propuesta del mismo ministro del Interior. Son las 11:40.